Los saludo, hermanos, los amigos, las personas de buena voluntad que nos siguen. Vamos a realizar hoy una introducción general al Sagrado Triduo Pascual. Yo, el Padre Camín, los invito a que vivan esta experiencia de una visión panorámica general de este sagrado tiempo, de estos sagrados días, santos días, como decimos. Ya no son en el sentido estricto unos ejercicios espirituales, sino ahora una reflexión de los contenidos que vamos a descubrir en todo lo que llamamos el Sagrado Triduo Pascual. Posteriormente le dedicaremos un día a cada uno de ellos, que es la introducción al Sagrado Triduo Pascual, el Jueves Santo por la noche, que es el primer día del Triduo Pascual, el Viernes Santo de la Pasión del Señor, el segundo día, el Sábado Santo de la Sepultura del Señor y el tercer día de la Resurrección del Señor. Entonces, nos va a ayudar mucho a descubrir estos aspectos y quedarnos con lo esencial, porque ya les he insistido en algunos otros encuentros, pues tenemos tantas ideas raras y extrañas y cada quien habla y dice y al final no sabemos ni de qué se trata. Vayamos a lo estrictamente esencial e importante. Comencemos con una pregunta en esta reflexión, porque pues, todas las reflexiones a eso nos pueden llevar, con una pregunta, y que vamos buscando unas respuestas que se obtienen de muchas formas, de muchas maneras. Este es un método muy antiguo, es un método que utilizaba la escolástica, que utilizó Santo Tomás para escribir su gran Suma Teológica. Siempre preguntarse por algún aspecto, siempre preguntarse por algo y buscar todo lo que podía hacer en pro y en contra de este tema. No tenemos el tiempo ni nada de esas cuestiones para tanto, porque no es una clase, es una reflexión y un tomar los elementos esenciales que nos pueden ciertamente enriquecer desde esta perspectiva. Nos preguntamos entonces, ¿qué es el Sagrado Triduo Pascual? Y cuando hablamos de liturgia, hoy, después del Concilio Vaticano II, después de la Reforma Litúrgica, tenemos dos fuentes fundamentales para entender qué es la liturgia o los temas alrededor de la liturgia. Como ya les he dicho en algunas ocasiones, tenemos los libros litúrgicos. Aquí está, por ejemplo, el misal romano. Este es grandote y este es su hijito chiquito. También hay chiquitos. O una separata, que es esta, que sale de este libro, pero más manual para esta Semana Santa. Tenemos los libros litúrgicos y tenemos también los documentos de la Santa Sede, que se manifiestan a través de la congregación del culto divino o algún otro dicasterio de la Santa Sede, o a veces directamente del Papa, del magisterio papal. Esos son los únicos. Todos los libritos, folletos que se escriben, que se sacan, etcétera, son materiales de divulgación.
Y a veces hay que ser muy críticos porque no siempre tienen las mejores interpretaciones o los mejores textos. No sé por qué a veces les da a algunas personas por escribir por alguna cuestión y no tienen un cúmulo de información que deberían de tener. Los libros más serios, los libros de estudio, los libros de profundización en estos temas, bueno, esos ya son hechos por especialistas, por gente que conoce muy bien la historia de la liturgia, la evolución, el contenido, etc. Esos son para grandes, por así decirlo, grandes textos de estudio, y además en las que pues todos hemos estudiado, y sobre todo las fuentes que se nos presentan de la riqueza de la liturgia antigua o de otra etapa, en fin, hay mucho de esto. Pero para llegar a la esencia, a lo principal, a lo característico, vamos pues a tomar siempre los documentos de la Iglesia. Entonces hicimos una pregunta: ¿qué es el Sagrado Triduo Pascual? Y el documento de las normas universales sobre el año litúrgico y el calendario de San Pablo VI nos dice algo muy importante en el número 18. Ya que Jesucristo ha cumplido la obra de la redención de los hombres y de la glorificación perfecta de Dios, principalmente por su misterio pascual, por el cual, al morir, destruyó nuestra muerte y al resucitar, reparó la vida. Esto es lo que hizo Jesús en su misterio pascual, en su Pascua. El triduo sagrado de Pascua, y ahora viene la definición, es decir, de la pasión y la resurrección del Señor, es el punto culminante de todo el año litúrgico. Y esto es lo más importante. Es el punto culminante de todo el año litúrgico. A veces las personas siguen pensando que la fiesta más importante es la Navidad porque está llena de sentimentalismos y de villancicos y ay, que se reúnen y que la cena y seguimos yéndonos por las ramas y no vamos a lo esencial y todo ese mundo comercial en torno. No. Lo más importante es de todo el año litúrgico es el Sagrado Triduo Pascual. El Sagrado Triduo Pascual, es decir, de la pasión, le hace muerte, y de la resurrección del Señor, punto culminante. Y por eso tiene una forma cronológica de ser celebrado, de ser realizado, de hacer una memoria. Pero no una memoria así, nada más como que, ay, que me acuerdo. No, una memoria de actualización. El famoso memorial del Señor. El triduo pascual de la pasión y de la resurrección del Señor comienza con la misa vespertina del Jueves Santo de la Cena del Señor, el nombre oficial, y tiene su centro, o sea, su culminación, en la vigilia pascual. Esa es la celebración más importante de todo el año, la vigilia pascual. Y se acaba, porque todo comienza y se acaba, con las vísperas del domingo de resurrección, con las segundas vísperas del domingo de resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Al caer el sol del domingo de la resurrección, con ese tiempo se acaba. El Viernes Santo y también el Sábado Santo, hasta la Vigilia Pascual, en todas partes
se observa el sagrado ayuno de Pascua. Esto es muy importante porque originalmente así comenzó el sagrado triduo pascual. 2 días de ayuno, viernes y sábado, y el tercer día, el día de fiesta. La preparación a la Pascua era exactamente 2 días de ayuno, sagrado ayuno. Nosotros hemos perdido totalmente ese sentido de que el ayuno es una manera de darle culto a Dios, no es para hacer dieta. El ayuno es una forma de darle culto a Dios. Dios le agrada el ayuno. Esto lo ha manifestado siempre la Sagrada Escritura. Vamos teniendo visiones nuevas de en qué consiste, en qué significa el ayuno. Y aquí nos dirigimos hasta el inicio de la Cuaresma, cuando hablábamos de esto a propósito del miércoles de ceniza, y que lo más importante de ese día no es ciertamente la ceniza, sino el ayuno, porque así lo dice la oración del inicio de la celebración de la Eucaristía. En este día en que comenzamos con el ayuno, el tiempo de la Cuaresma, nos introducimos a la Cuaresma. Que te sea grato, Señor, nuestro ayuno, y nos dé fuerza este ayuno para que vivamos plenamente según el plan de salvación que tienes para nosotros. O sea, tenemos una visión diferente totalmente del ayuno que debemos de emprender. Oficialmente el ayuno nada más es el Viernes Santo. El Sábado Santo es opcional, pero es muy conveniente hacerlo también, porque son los días que disponen a una mejor celebración pascual. Esa es la visión que nosotros pudiéramos tener del ayuno. ¿Para qué es el ayuno? ¿Qué bien nos hace el ayuno? ¿Por qué es una forma de darle culto a Dios? Porque nos dispone a una realidad más profunda. Entonces, esa realidad ya va teniendo su expresión más bella y más importante y rica. Todo el triduo pascual está centrado en el misterio pascual de Cristo, realizado por una celebración litúrgica. Lo menos importante, como ya les decía también en la jornada anterior, lo menos importante no son los actos devocionales. Lo más importante es la liturgia. Esa es la importancia que debe de tener para nosotros, porque a veces nos la pasamos haciendo actos devocionales que al final no tienen el mismo contenido y perdemos la riqueza del contenido. La Pascua de Cristo es su victoria. Por eso en griego la palabra victoria se dice nika. Y estas 4 letras griegas, nika, se ha utilizado muchas veces en el arte cristiano. En muchos lugares encontramos, por ejemplo, una cruz griega, con mucha facilidad, con las 4 letras, la N y la K y la A, nika, que quiere decir vence. Cristo vence. Esos tenis que por ahí más o menos se aparece ese nombre, eso quieren decir, eso significa esa palabra. Entonces, esta expresión de la Pascua de Cristo tiene su sentido. Por eso dice San Gregorio de Niza una frase, una expresión muy bella: Jesús recibe el vestido de la incorruptibilidad. Jesús recibe el vestido de la incorruptibilidad.
Se ha revestido con su Pascua, con su victoria, de incorruptibilidad. Y qué bello es esa expresión de contemplación de la Pascua de Cristo. Esto comienza desde el Viernes Santo. Por eso nosotros leemos, vemos, contemplamos la cruz de Cristo desde otra perspectiva. Qué bello, como le hacen los orientales, presentar a la adoración de la Santa Cruz una cruz con la cruz Mahata, como se dice, la cruz bella, la cruz con piedras preciosas, porque la piedra más preciosa es Jesús. En algunos lugares aquí en México, donde los artesanos realizan cosas muy bonitas, han hecho muchas veces estas cruces que llevan flores, que llevan frutos, que llevan elementos verdes de la naturaleza, algunas hojas, etc. Son perfectas para esta expresión de la adoración de Cristo, porque allí se guarda el misterio de Cristo. ¿Para qué se reviste Jesús de la inmortalidad? Para vivir una vida nueva de fe en el Espíritu Santo. Y por eso nos va a entregar el Espíritu Santo. El contenido del Tríduo Pascual es que nosotros seamos capaces de vivir del Espíritu, que a veces tenemos abandonado, olvidado exactamente el Espíritu en este sentido. Seamos una nueva criatura que se guía por el Espíritu. Por eso la Pascua de Cristo, el domingo de Pascua, va a concluir en un día 50, 7 semanas, 7 por 7, 49 más 1, 50. En el día 50, el día de Pentecostés, que además eso significa la palabra Pentecostés, 50. No crean que tiene gran ciencia. Entonces, es el día de la donación oficial, por así decirlo, del Espíritu Santo. Aunque Jesús en la cruz muere y entrega el Espíritu, resucitado, les vuelve a dar el Espíritu a los discípulos que lo están viendo, que lo están contemplando en el cenáculo, y después, oficialmente, en una gran expresión, en una teofanía solemnísima, a los 50 días, llega pues el Espíritu de Dios. Si la palabra Pascua es un paso, esta al mismo tiempo siempre está relacionada con la novedad. La novedad se debe siempre renovar, siempre y cada día debe de ser original. Por eso, si ese es el núcleo central del año litúrgico, de nuestra fe y de nuestra vida cristiana, esta Pascua debe de abarcar todo el sentido de nuestra vida, todo el sentido de nuestra existencia. Y además así lo es, porque a veces no nos damos cuenta de esta realidad. Abarca desde el día del bautismo, por supuesto, después el completar la iniciación cristiana, con la confirmación, con la Eucaristía, con los demás sacramentos, la reconciliación, la unción de los enfermos, un sacramento para el estado de vida, la ordenación, o el sacramento del matrimonio, o los sacramentales que dan también estado de vida, la vida consagrada, las vírgenes consagradas, etcétera. Esta Pascua de Cristo, nuestro vivir cristiano, y hasta nuestras exequias cristianas, hasta que nos toca partir de este mundo a la casa del Padre. Aquí se queda nuestra condición humana, aquí se quedan nuestros restos humanos,
y nosotros vamos a la casa del Padre. Aquí se queda nuestra experiencia humana, por eso se tiene que guardar con tanto respeto, sea el cuerpo del difunto que se entierra, sean las cenizas de los difuntos. Por eso el Papa ha dicho hace unos 2 años que está prohibido y no se puede hacer exequias por alguien que se ha incinerado y quiere que sus cenizas se tiren casi a la basura, por así decirlo, que se tiran en el mar, que se tiran en el campo, que se tiran en no sé dónde. Eso es neopaganismo, eso no es cristianismo, eso no es propio de un cristiano. Tampoco se pueden conservar en la casa, porque las cenizas conservadas en la casa no ayudan a cerrar el ciclo de despedida y les hace más mal psicológico, anímico que bien. Por eso existen los columbarios propios donde se guardan en estos lugares, se guardan las cenizas o se guardan los huesos de los difuntos, como se ha hecho siempre en toda la tradición cristiana. Entonces, la Pascua, el núcleo que comienza exactamente el día de nuestro bautismo y concluirá el día de nuestras exequias cristianas. Por eso, entonces, todo este recorrido de Jesús tiene una implicación también muy rica y muy importante para nosotros. La perspectiva del Sagrado Triduo Pascual es muy importante. Si nosotros abrimos el misal romano, nos vamos a encontrar con un título: Sagrado Triduo Pascual. Y nuevamente nos vuelve a recordar que la Iglesia celebra los misterios más grandes de nuestra redención a través de estas celebraciones especiales. Quiten por favor de su lenguaje todo ese lenguaje impropio de ceremonias. La liturgia cristiana no tiene ceremonias. Una ceremonia es algo que no tiene vida, pero que se realiza por tradición. Ceremonias de pueblos, de naciones, izar la bandera, cuestiones del ejército, cuestiones civiles, entregas de diplomas, no sé, todo eso. Pero la liturgia no es eso. La liturgia es un memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Cada vez que realizamos un acto litúrgico, realizamos un memorial. Y a ese memorial le llamamos celebración. Después del Concilio Vaticano II no se puede hablar en la liturgia si no es únicamente de celebraciones. Esa es la concepción clara y profunda de la liturgia. Olvídense de los oficios, ya no existen los oficios en la Semana Santa, eso no es el adecuado, ese término, el officium, como se decía antiguamente. No, es una celebración que hace memoria de su Señor crucificado, sepultado y resucitado. Ahí están los 3 puntos importantísimos: crucificado, sepultado, resucitado. No estoy inventando, estoy leyendo del misal romano. Es importante entonces el sagrado ayuno pascual, el viernes de la pasión del Señor, y también el sábado santo que se recomienda. ¿Por qué? Para llegar con un corazón preparado al gozo del domingo de la resurrección. Qué forma más adecuada para decir este aspecto, este sentido. Las celebraciones del Triduo Pascual deben de llevarse a cabo en diferentes lugares donde las comunidades
estén allí presentes. Estas indicaciones son muy fuertes, muy ricas. Y luego, título, Jueves Santo de la Cena del Señor. El Jueves Santo tiene dos momentos. La mañana, la conclusión de la Cuaresma, después de la caída del sol, de la Cena del Señor, y por eso le da otro subtítulo, Misa Vespertina. Y nadie hace una misa vespertina a las 4 de la tarde. Esa no es la hora vespertina. Cuando era niño había la función vespertina del cine. Entonces, que ya era así. No era la de los niños de las 4 de la tarde. Esa ya era como de las 6 en adelante. Entonces, ya a la hora más conveniente en la tarde, y la tarde se entiende después de la caída del sol, participa la comunidad en esta celebración, en este hecho celebrativo. Entonces, nos va ayudando a entender, nos va ayudando a descubrir el misal, esta riqueza muy importante y muy expresiva. Vamos pues a la carta circular para las fiestas pascuales. Y aquí ya nos habla, aquí nos presenta el aspecto de la misa vespertina, de la Cena del Señor. Con la misa que tiene lugar en las horas vespertinas del jueves de la Semana Santa, la Iglesia comienza, fíjense bien, introduce el Triduo Pascual y evoca aquella última cena en la cual el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, otra palabra clave que ya hemos reflexionado, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo y ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre en las especies eucarísticas del pan y del vino, y los entregó a los apóstoles para que los tomaran, mandándoles que ellos y sus sucesores en el sacerdocio de Cristo también los ofrecieran. Entonces aquí empezamos a sacar conclusiones muy importantes. Es una introducción. Por eso esta perspectiva de la cena es donde nos centramos. Lo menos importante es andar visitando iglesia tras iglesia. Eso ya pasó, por favor. Eso, en primer lugar, era una devoción romana propia de la ciudad de Roma, cuando durante la Cuaresma se visitaban las 4 basílicas mayores y 3 basílicas menores, dentro de la urbe, dentro de la ciudad de Roma. Se visitaba San Pedro, San Pablo, Santa María Maggiore, San Giovanni Laterano, y la iglesia, las basílicas menores de la Santa Cruz, de San Lorenzo, porque tenían una gran tradición. En Roma la tradición de San Lorenzo es ciertamente muy importante. En la Santa Cruz de Jerusalén existía también existen hasta el día de hoy una serie de reliquias de la pasión del Señor. Ahí está el letrero, ahí está un clavo, ahí está una espina de la espina, que a su vez está en Francia, está en Notre Dame de París. Y entonces los fieles asistían a la veneración de los santos, de las reliquias. En San Giovanni Laterano, en San Juan de Letrán, está la tabla de la mesa de la última cena. O sea,
se llevaron muchos aspectos en épocas anteriores. Están las tablas del pesebre del niño Jesús, que la Virgen los guardó y entonces después las llevaron allí a Santa María Maggiore. Entonces, por eso se hacían estos recorridos en estas iglesias, y a eso se iba. Hoy en día ya no tiene ningún sentido hacer absolutamente eso. Lo que se tiene que hacer es un acto de adoración al Santísimo Sacramento como prolongación de la celebración de la Eucaristía, que es muy diferente andar vagando por toda la ciudad y haciendo tareas que ciertamente no son importantes y que no tienen ciertamente esta riqueza que podría expresar. Toda la atención del espíritu debe centrarse en los misterios que se recuerdan en la celebración de la Eucaristía, la institución de la misma, la institución del orden y el mandamiento de la caridad fraterna. Este es el contenido, pues, de esta celebración. Y por eso, si no están en la celebración y andan de Herodes a Pilato por todos lados, pues definitivamente no tiene ningún sentido. Volvemos a lo mismo. Pierden lo esencial y se quedan en lo accidental. Y eso no es importante. La misa de la Cena del Señor, celébrese por la tarde, a la hora más oportuna, después de la caída del sol, para que participe la comunidad local. Y entonces sea una verdadera expresión de toda la comunidad celebrante. Estos son los principios, estos son los elementos que deben de tener en cuenta. Entonces, cada tiempo, cada momento del Sagrado Tríodo Pascual va teniendo un contenido. Y por eso nos enriquecemos con estos contenidos. Y nos hacen reflexionar y los vivimos a la luz, a la tranquilidad de esta experiencia. Ahora, nosotros, por ser un pueblo cristiano y a pesar del liberalismo de México y todo eso, tenemos la oportunidad de que estos días en general son de descanso. En otros países no sucede así. Las leyes son diferentes y no son días de descanso. Las personas tienen que trabajar. Por eso dice aquí, búsquese la hora más adecuada, por lo menos cuando ya las personas hayan tenido que salir. Por ejemplo, en Italia, a mí me llamaba mucho la atención que siendo un pueblo tan cristiano, el Viernes Santo es un día de trabajo normal. Entonces las personas tienen que ir a trabajar y las celebraciones, sobre todo la celebración de la muerte del Señor, la celebración de la pasión del Señor, se tiene que hacer hasta después de las 5 o 6 de la tarde, porque es cuando ya las personas salen del trabajo, ya están libres, pueden ir a la iglesia, etc. Entonces, esta es la mejor manera para tenerla en cuenta. El Tríodo Pascual tiene un concepto detrás de él muy interesante que debemos de entender. Una vez que se supera el invierno, por eso siempre el Tríodo Pascual va a celebrarse ya al inicio de la primavera, al principio de la primavera. Superado el invierno, en el inicio de la primavera, se realiza esta celebración. Ahora, ¿cómo se fija el día de la Pascua? Porque desde la antigüedad fue todo un problema para que Oriente y Occidente, por ejemplo, se pusieran de acuerdo cuándo tenía que celebrarse la Pascua. Y entonces, al final se ha llegado a esta conclusión, y es la que hace siglos rige
el día determinado de la Pascua. Entonces, el primer plenilunio de primavera se fija, a ver, ¿cuándo es el día de primavera? Pues tal día, porque es una mentira, a veces lo dicen en las escuelas primarias, pero no es cierto que siempre el 21 de marzo empieza la primavera, eso no es cierto. Puede empezar el 20, puede empezar el 22, puede empezar el 18, en fin. El señor Sol no tiene así como que tal día es en la Tierra y ya no, es diferente. Entonces se fija el día que se inicia la primavera, se fija el primer plenilunio de primavera y se fija el domingo posterior al primer plenilunio de primavera. Domingo posterior al primer plenilunio de primavera. Parecen muchas P's, pero así es. Y ese es el día propio de la Pascua, el domingo de Pascua. Domingo se realiza. Este año, por ejemplo, el 28 de marzo, lo van a ver muy bien, es la luna llena. Es el plenilunio de primavera. Y el día 4 de abril celebraremos la Pascua del Señor. Tiene que dejarse pasar una semana. Casi va a pasar, exactamente va a pasar una semana. Pero en esos días, en los días santos, desde el lunes, etcétera, bueno, allí va a estar la luna llena y va a ir poco a poco haciendo sus diferentes movimientos. Ya para el domingo 4 ya va a empezar la fase de la luna menguante. Ya la luna llena va a empezar a menguar. Es muy bonito, muy interesante siempre saber todas estas fases y estos aspectos porque forman parte de la cultura. ¿Qué celebra el Tríduo Pascual? Al que ya nos está introduciendo el misal. Celebra la libertad. Ese es el primer concepto de la expresión de la Pascua, que a su vez se retomó, no es una clase de historia, no podemos profundizar, pero se retomó de las tradiciones antiquísimas. Estas fiestas primaverales son de las tradiciones de Medio Oriente más antiquísimas que puede existir. La fiesta de la recolección, la fiesta de las harinas, la fiesta de los frutos, en fin. Cuando empieza la primavera, nosotros podemos ver ya en estos días cómo ya se está anunciando de alguna manera la primavera, aún a pesar del frío y aún a pesar de la nieve en muchos lugares, las partes más norte, pero los pajaritos, por ejemplo, ya están trabajando mucho para hacer sus nidos y los animalitos, etc. Más los sacrificios propios de la primavera que se hacían los antiguos pueblos de purificación, de cambio. Porque antiguamente la mentalidad era que el año no iniciaba como para nosotros el 1 de enero. Eso es una cuestión muy posterior. No, comienza con la primavera porque empieza la vida otra vez. Resurge la vida, se reinicia la vida. Los animales, las flores, las plantas, los frutos, empieza a salir todo, a buir. Por eso el mejor fruto de la primavera es Cristo resucitado. Esta expresión muy, muy importante. Celebra la inmortalidad, porque no hay estación más adecuada para celebrar la inmortalidad que la primavera. Entonces, también la Pascua tiene este concepto muy importante. El Tríduo Pascual enmarca, de alguna manera, la Pascua de cada quien. Por eso, si en la Cuaresma, el planteamiento de qué es la Cuaresma, y la Cuaresma era
el tiempo que nos prepara a la Pascua, y ese tiempo era profundamente bautismal y penitencial, entonces ahora nosotros, renovando el bautismo, renovamos nuestra vivencia, nuestra experiencia pascual, para que tenga un profundo sentido, para que tenga una profunda realidad. Ahora, es importante también entender bajo esta perspectiva el por qué están organizados los días de esta manera en el horario litúrgico. También existe, así como existe un tiempo litúrgico, existe un horario litúrgico, y que a veces no lo entendemos. Cuando se va a celebrar el domingo, todos los domingos, porque son la Pascua, como ya lo decíamos, y es la fiesta primordial, todo domingo del año, los 52 domingos del año, y una solemnidad, comienza siempre con las primeras vísperas. ¿Qué quiere decir? Que el día se adelanta, comienza con la caída del sol. ¿Por qué? Porque así medían el tiempo el pueblo hebreo, el pueblo judío, llamado judío, porque los judíos son más los de Judea, y el mundo bíblico. ¿Por qué? Porque el día comienza con la noche, porque así comenzó la creación. De la noche, Dios hizo surgir la luz. Por eso comienza con la noche, y el pueblo de Dios esperaba siempre que viniera la luz, porque ya desde la noche anhelaba la luz. Y esto es cultural, porque en muchos otros pueblos también sucede exactamente lo mismo. Por eso el fuego ha sido también tan importante en la historia de la humanidad. Y todos los ritos y cultos en torno al fuego, que tiene muchas expresiones. Entonces, el día litúrgico para las solemnidades comienza con la noche. Por eso, en la liturgia de las horas, por ejemplo, si ustedes ven, no existe el sábado, no existen las vísperas del sábado, no hay. ¿Por qué? Existen las primeras vísperas del domingo, porque a la caída del sol del sábado ya no es sábado, es domingo. Y eso lo tenemos que entender. Por eso se puede celebrar la Eucaristía dominical desde la caída del sol del sábado, porque ya empezó el domingo, porque ya se inicia el domingo. Entonces, a este calendario se le rige con el calendario bíblico, por así decirlo. En cambio, el día que no tiene ninguna solemnidad, y que puede ser una fiesta litúrgica, una memoria, una conmemoración, o simplemente un día ordinario o día de feria, como se dice en latín. Las ferias eran los días seguidos. Por ejemplo, en portugués, en la lengua portuguesa, los días no tienen nombre. Los días tienen número y se les llama feria. Feria primera, domingo; feria segunda, lunes; feria tercera. Y cuando estábamos en Brasil, sí nos hacíamos bolas y tal feria vamos a hacer esto. Y empieza uno a contar, porque pues se hace uno bolas y no está uno acostumbrado. Imagínense, desde chiquito oíste domingo, lunes, martes. Así hay que decir, además, así se cuenta: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, Shabbat. Y bueno, unos nombres lo aportó el cristianismo, la doménica, el domingo; otros los judíos, el Shabbat; otros los planetas de la tradición romana. En fin, ¿cómo se cuentan los días litúrgicos que no tienen ninguna solemnidad? Ojo, solemnidad. Se cuentan por las horas normales
civiles, por así decirlo. Ese sí empieza con las 12 de la noche y termina con las 11, o sea 23:59 del siguiente día, y comienza otra vez a las 12. Por eso el Jueves Santo va a terminar a las 12 de la noche y el Viernes Santo va a empezar a las 12 de la noche para terminar a las 12 de la noche, etc. Bajo la cuenta judía es solamente cuando vamos a entender por qué Jesús resucitó al tercer día. Porque el viernes fue el primer día, el sábado es el segundo día y la madrugada del domingo es el tercer día. Madrugada 3, 4 de la mañana, más o menos, fue la hora, entre las 2, las 4, fue la hora de la resurrección. Porque fueron muy de mañana, y cuando se dice muy de mañana, porque además en el Medio Oriente la gente se levanta a las 5, 4 de la mañana, y el mercado comienza desde muy de madrugada. Hagan de cuenta la central de abastos de la Ciudad de México, para que ahí se empieza a trabajar a las 2, 3 de la mañana, Si no, a las 9 no están en los mercados, no pueden estar todo el abasto. En fin, y en muchas ciudades pasa exactamente lo mismo. Entonces, para que entendamos los tiempos y veamos las horas litúrgicas, pues en este sentido, y la riqueza que tiene la hora litúrgica y cómo se realiza. De ahí entonces que toda esta riqueza de introducción al Sagrado Triduo Pascual debe de tener este aspecto. El día introductorio, el Jueves Santo, es el jueves del sacrificio y banquete de acción de gracias. Esta perspectiva la debemos de tener muy en cuenta. La memoria de Jesús y de sus discípulos realizando la última cena, como nosotros le llamamos, que para los judíos era una cena normal, simple y llanamente, pues era la fiesta de la Pascua, porque también se guiaban por la luna, exactamente la misma tradición, por eso coincidimos, y por eso algunos años coincide la Pascua judía con la Pascua cristiana, cuando es exactamente el plenilunio. Ese día es la Pascua de los hermanos mayores, como decía San Juan Pablo II, los judíos, en ese aspecto, el pueblo hebreo. El celebrar la Eucaristía es muy importante porque requiere estos contenidos y porque además se va a realizar algo muy importante. Se va a guardar un poco de esa Eucaristía, la famosa reserva. Se va a reservar un poco para la comunión del Viernes Santo. Porque tanto al Viernes Santo como al Sábado Santo se le llama día alitúrgico. ¿Qué quiere decir un día alitúrgico? Quiere decir que en ese día no se celebra la Eucaristía. En eso consiste el día alitúrgico. No hay celebración de la Eucaristía. El Viernes Santo, como ya se celebró el día anterior, que no forma parte del triduo, sino lo introduce, y porque fue antes de las 12 de la noche, aquí entra el horario civil, como se rige. Entonces, a otro día, se realiza la comunión, como dicen los orientales, y este es un término que viene de los orientales, aquí no se usa mucho porque no se entiende. Entonces se usa una celebración de los presantificados. Presantificados.
Que quiere decir que esa Eucaristía que se va a comer, de la que se va a participar, se configuró, se hizo, se consagró el día anterior. El rito de los presantificados. En Italia, por ejemplo, se usa mucho hablar de los presantificados y ellos usan mucho también ese término. El sábado santo no hay propiamente ninguna celebración de presantificados, ninguna celebración litúrgica en este sentido, sino la liturgia de las horas, que es la que debería regir el sentido del sábado santo, y hasta el domingo, después de la caída del sol del sábado santo, ya comienza la solemne vigilia pascual. Esta es la forma. El Viernes Santo se puede celebrar el sacramento de la reconciliación, de la unción de los enfermos. Los demás no puede haber matrimonio, no puede haber ordenaciones, no puede haber bautismo, no puede haber absolutamente nada, ni el sábado tampoco. El Viernes Santo se puede llevar la comunión a los enfermos, lo que se llama la comunión ordinaria. Pero el Sábado Santo solamente se puede llevar la comunión en forma de viático, o sea, para las personas graves, para los enfermos graves, en estado terminal, ordinariamente, y que están muy graves, que se toma del presantificado del mismo Viernes Santo. Y antes de la vigilia pascual se debe de consumir toda la Eucaristía, porque comienza la Pascua, que es todo lo nuevo, y tiene que haber una nueva Eucaristía, un nuevo cirio, una nueva agua, unos nuevos aceites, todo es nuevo. De preferencia hasta el mantel que sea nuevo, las velas nuevas, la vestidura litúrgica nueva, todo, absolutamente todo nuevo. Las flores nuevas, por supuesto, las plantas de la iglesia nuevas, en fin. Todo esto es el mundo de los signos y de los símbolos en los que se mueve la liturgia y que pedagógicamente nos ayudan a entender realidades más profundas y más ricas. El Jueves Santo entonces concluye con la adoración al Santísimo Sacramento. Se hace una reserva, ordinariamente se pide que sea en una capilla diversa, diferente de la iglesia, en una capilla de la reserva, la capilla del Santísimo, etcétera, para que las personas vayan a realizar una visita, un rato de adoración, de lectura bíblica frente al Santísimo, o se organice una celebración de la palabra de Dios. Se puede celebrar la palabra de Dios con algunas expresiones eucarísticas, pero que no anden saliendo y entrando de iglesia en iglesia, porque nomás están distrayendo a la comunidad que canta, que alaba, que adora, que está en silencio. Todos los elementos que forman parte de lo que se llama el culto eucarístico fuera de misa. Ese culto eucarístico está regido por otro libro litúrgico que se llama exactamente de esa manera: el culto eucarístico fuera de la misa. O sea, todo en la iglesia está organizado, todo en la iglesia está clarificado, para todo corresponde un libro. Lo importante es que lo entendamos, que lo sepamos, que lo conozcamos en este sentido y esta expresión. Una vez que termina la introducción al Tríduo Pascual a las 12 de la noche y comienza el Viernes Santo de la Pasión del Señor, así se llama oficialmente, Viernes Santo de la Pasión del Señor. Y por lo tanto es el mismo nombre de esa celebración. No son, voy a los oficios. ¿Oficios de qué? De nada. O sea, voy a la pasión, a la celebración de la Pasión del Señor. Celebración de la Pasión del Señor. Así lo dice aquí el misal romano
entonces así debe de ser en este aspecto. ¿Qué contenido tiene este día? ¿Qué vamos a ver en profundidad de este día? ¿En qué nos vamos a centrar en este día? Porque puede haber tantos aspectos que al final nos vayamos perdiendo en cada uno de ellos. La carta circular de la Congregación del Culto Divino, para las fiestas pascuales, dice que en este día en que ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Y este es un texto que proviene de la primera carta a los Corintios 5:7. La Iglesia, meditando sobre la pasión de su Señor y esposo, y adorando la cruz, conmemora su nacimiento del costado de Cristo dormido en la cruz e intercede por la salvación de todo el mundo. Esto es bellísimo. Número 58 de la carta circular sobre las fiestas pascuales. Este es el verdadero sentido de este día. No nos dice que andemos en Ixtapalapa, ni que vayamos a no sé dónde, ni a que andemos haciendo viacrucis de no sé cuál, que todo el mundo se desmaya por el sol y todo aquello. Si tantas ganas tienen de hacer un viacrucis, háganlo en la caída del sol, en la tarde, en la noche, con antorchas, como se hace en Roma, por ejemplo, y no se van a andar desmayando. Ni van a terminar tan cansados que ya no quieran ir a esta verdadera celebración. El concepto es que Cristo ha sido inmolado en la cruz. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Ahí estuvo Cristo. La cruz, no adoramos nosotros la cruz material como tal. Adoramos a Cristo que nos recuerda su entrega en la cruz. Esto es importantísimo. Ahí está la teología de este acontecimiento. Y la Iglesia medita su pasión. Es la pasión de su Señor y de su esposo. Este título de Cristo esposo de la Iglesia se reflexiona poco. Se habla poco de él, pero es muy interesante porque hay que entender por qué Cristo es el esposo de la Iglesia, el que dio la vida por su amadísima esposa, la Iglesia. En el momento en que el costado abierto de Cristo sale sangre y agua. Ese es el momento verdadero del nacimiento de la Iglesia. A veces aún he escuchado a catequistas que no saben en qué momento nació la Iglesia y dicen que en Pentecostés y dicen que quién sabe cuándo. No. El Viernes Santo, en el momento en que expira el Jesús histórico, nace el Jesús místico. Y de ese costado abierto del místico nace su Iglesia, su cuerpo sagrado. Y por eso Él se une de tal manera a esa Iglesia con el vínculo de la sangre del agua, que por eso se convierte en su esposo. Cristo es el esposo de la Iglesia, del cual, dormido en la cruz, intercede por la salvación de todo el mundo. En la antigüedad nunca se hablaba de que los cristianos morían, ni aún de la muerte de Cristo. Se decía, se durmió en el Señor. Jesús mismo experimentó el sueño. Lo vamos a ver cuando veamos Sábado Santo, como dice una antífona muy hermosa, el Rey duerme. Está en el sepulcro, pero el Rey duerme. Es que el lenguaje litúrgico, el lenguaje tiene una capacidad tan interesante de hacernos entender los conceptos, si es que les ponemos mucha atención, de la riqueza que tiene. En el libro del Génesis aparecen dos elementos importantes.
El viernes fue creado el hombre. Y por eso Jesús muere en viernes. Porque es el nuevo hombre, la nueva humanidad. Y además, también, en el libro del Génesis dice, en el capítulo 2, cómo Dios hizo que cayera Adán en un letargo, en un sueño, profundo sueño, quiere decir letargo, y saca de su costado la costilla para hacer a la mujer. Y es lo mismo que pasa con Cristo. En el letargo, dormido en la cruz, abierto el costado, sale la esposa amada, que es la iglesia. Son figuras. Esto viene desde los santos padres de la iglesia y ciertamente es muy bello, muy rico, muy interesante. Ese es el contenido del Viernes Santo. No para que se vayan a solear a Ixtapalapa o a alguna parte o a andar folcloreando. No, es un día de reflexión, de guardarse, de entrar en una perspectiva ciertamente profunda. Es el día de la ejecución del justo. Qué terrible, o sea, pensar esto, la ejecución del justo. Es el día en que por la muerte de Cristo somos más humanos, nos hacemos más humanos. Y la oración universal de ese día quiere que se abarque a todos para que la cruz de Cristo tenga una repercusión en la vida de todos. Porque Jesús lo dice, que Él vino a dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y yo doy la vida por ustedes. Juan 15:13. Y esto es muy interesante. El sábado santo es el sábado de la sepultura del Señor. Ya les he dicho, insisto, no existe el sábado de gloria. Fue vaciladas, creo, quién sabe qué, todas las abuelitas.com. No, se llama sábado santo de la sepultura del Señor. El misal romano dice algo muy interesante que debemos de entender, que debemos de ver la importancia de este día. Sábado Santo. Durante el Sábado Santo, la iglesia permanece en ayuno y oración junto al sepulcro del Señor, meditando en su pasión y muerte, así como en su descenso al lugar de los muertos y esperando su resurrección. Nada de andar quemando Judas y todas esas vaciladas. Eso déjenlo para el domingo. Ese va a ser el domingo de fiesta y de lo que quieran. El sábado santo es el día del reposo, de ayuno, de oración, de estar junto al sepulcro del Señor meditando su pasión y muerte. ¿Quién mejor hizo esto que la Virgen María? Nadie meditó mejor la muerte de Cristo que la Virgen María, su pasión. Y el descenso al lugar de los muertos. Lo decimos en el credo y a veces no sabemos ni qué significa eso. Cuando expliquemos cada día, porque le vamos a dedicar a cada día, ahorita es una introducción general, allí vamos a ver de qué se trata. Pero al mismo tiempo, como nosotros ya sabemos que resucitó Cristo, esperamos su gloriosa resurrección. Y nos preparamos para esa gloriosa resurrección. Meditando en la pasión, espera en la resurrección de Jesús, para que esa resurrección se realice pues plenamente. Toda la experiencia del Sábado Santo tiene que ser un cúmulo de vivencias en torno a Cristo en su pasión y muerte. No hay que decir que es un día para no hacer nada, eso es una mentira. Es un día santo y sí hay actividades que hacer.
Y la principal, tendríamos que centrarnos en la liturgia de las horas. Y después, también en algún ejercicio piadoso que se podría realizar. Aquí sí entra un ejercicio piadoso. Tercer día del Sagrado Triduo Pascual. El misal romano dice varios aspectos. Primero, tiempo pascual. O sea, se inaugura con la caída del sol del sábado santo, que ya no es sábado, sino comienza el domingo, el tiempo pascual. Primera característica. Entonces, se realiza, por así decirlo, el tercer día del Triduo Pascual, el primer día de la cincuentena pascual, porque va a llevar todos estos días. Primer día de la octava de Pascua, y tiene dos momentos. La vigilia pascual en la noche santa, así se llama oficialmente, la vigilia pascual en la noche santa, lo dice aquí el misal de una manera muy importante, y el domingo de Pascua de la resurrección del Señor, o sea, ya cuando amanece. Aquí otra vez volvemos a utilizar el horario que nos dan los astros. Al despuntar el sol, se termina la vigilia, porque nadie hace vigilia a las 6 de la mañana, ya no es tiempo de hacer vigilia, ya se acabó, y comienza el domingo de Pascua, de la resurrección del Señor. Por eso se le llama misa del día. Esta es la forma muy importante de entenderla. Una vez pasado esto, vamos al contenido. ¿Qué se hace en la vigilia? Es una noche de velar en honor del Señor. Como ya había aparecido este concepto desde el capítulo 12 del Éxodo, verso 42. Allí estaba ya presente. Y además, en la espera de la resurrección del Señor, se celebran los sacramentos de la iniciación cristiana. Si ustedes me preguntan cuál es la definición de la vigilia pascual, es la noche de vela, es la noche de escucha de la palabra y es la noche de los sacramentos de la iniciación cristiana. Lógico que tendrá una importancia muy grande el sacramento de la iniciación cristiana, con el cual se culmina esta iniciación, que es la expresión importantísima de la Eucaristía. Entonces, cuando realizamos esta vivencia, esta experiencia, realizamos una comunión profunda con el resucitado, la luz del mundo, que comienza con la noche de la Pascua. Cristo resucitado es diferente, ya no es el mismo antes de morir que resucitado. Su cuerpo es diferente. Es el principio de una humanidad nueva, renovada, y por lo tanto, Cristo es el fundamento de nuestra fe cristiana y de nuestra esperanza. Y por eso la vigilia pascual es la madre de todas las celebraciones. La culminación, la madre de todas las celebraciones. La vigilia. Y el día de Pascua es un gran día que debe de ser de fiesta y de fiesta familiar. Y por lo menos deberíamos de hacer una gran comida de Pascua familiar ese día. Claro, ahora por la pandemia, tal vez no muchos, los que viven en casa, pero que haya una gran fiesta de Pascua, que se note que es Pascua,
porque en la mayoría de las casas de los cristianos no se nota que es Pascua, porque no se come ese día, porque no se ambienta la casa de otra manera, porque no ponen un contemplatorio para este acontecimiento que va a durar 50 días. De esto vamos a hablar en cada uno de los días para ir profundizándolos, expresándolos, pero que vayan pensando que así como existe una comida especial para la Navidad, tiene que existir una especial comida para la Pascua. Y se vaya pensando, porque es la fiesta más importante. Si no, no tendría ningún sentido ni la Navidad ni todo lo demás, si no fuera porque está iluminada por el acontecimiento de la Pascua. Con eso terminamos nuestra gran introducción al Triduo Pascual, los elementos que los constituyen, y vamos a ir profundizando ahora sí cada uno de estos días en las sesiones subsiguientes, consecuentes, que vamos a ver en puntualidad, punto a punto, paso a paso, textos que nos enriquecerán de una manera muy bella. Los despido y nos encontraremos en la próxima.